Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la gran distancia que hay entre la realidad y el relato. Y sí, amigos, si uno ve el telediario, pues se encuentra con noticias que nos hablan de la maravillosa gestión económica que estamos haciendo en España, los buenos resultados. Ahora, hace unos días han salido los datos de abril y bueno, pues son maravillosos y se nos vende como grandes éxitos la reforma laboral, cómo se está comportando la economía, pero claro, cuando uno mira las cifras, ve la situación en la que estamos y sobre todo la comparamos con el resto de países de nuestro entorno, nos damos cuenta que cada vez es más grande la distancia entre la realidad y el relato. Pero aún así, hay mucha gente que vive feliz escuchando el relato y no se dan cuenta que el día que esa burbuja explote nos daremos cuenta de la grave situación que llevamos manteniendo durante muchos años y que, bueno, pues en algún momento tendremos que afrontar. Te lo cuento. Claro, en lugar de hablarnos del crecimiento de la economía con el PIB, que es el dato que se utiliza para medir el crecimiento de las economías, bueno, pues nos hablan de un récord espectacular de recaudación en impuestos y nos lo venden como que, claro, si se han recaudado más impuestos es porque estamos generando más riqueza, cuando no es así. Se han recaudado más impuestos porque lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos y no ajustar esos impuestos a la subida de la inflación. Se han beneficiado de que al subir los precios sube la recaudación por IVA, al subir los precios esos tramos del IRPF recaudan más, recaudan muchísimo más y al final tenemos unos ingresos récord a costa de subir la presión fiscal a cada ciudadano y a cada empresa. Pero al final el relato queda ahí. Espectacular resultado del Estado, ha recaudado la mayor cifra histórica que se recuerda en recaudación de impuestos. ¿A costa de quién? ¿A costa del crecimiento o a costa de los ciudadanos? Está clarísimo, pero esa parte no nos la cuentan. ¿Y cuál es el dato del PIB? Pues el dato del PIB nos habla de un crecimiento en el PIB en el primer trimestre del 0,3%, lejísimos de las previsiones que se habían hecho para este 2022. Pensad que esos presupuestos generales del Estado se han hecho en función de estas previsiones. Bueno, pues ya han tenido que reducir esa previsión de crecimiento para el 2022, fijaos, del 7% que estaba prevista al 4,3%. Es una reducción de estimación brutal. Es pues un 40% de error. Es como si hacemos nosotros un presupuesto de nuestra economía familiar y al año fallamos prácticamente, vamos a ganar la mitad de lo que teníamos previsto. Es realmente un desastre de previsión. Y ese es nuestro PIB. Pero es que además tenemos que saber que nuestro PIB fue el que más cayó durante la pandemia, con lo que debería ser el PIB que más rápido se recuperara, porque teníamos más que recuperar. Sin embargo, somos el país de la Unión Europea que menos ha crecido en el último trimestre. Pero no acaban aquí los datos. Claro, cuando nos hablan de esta maravilla de los datos del empleo, por ejemplo, en el mes de abril, que todos sabemos que Semana Santa hace que al final el tema del desempleo, los datos siempre mejoren. Bueno, pues lo que no nos cuentan es que otra vez hemos vuelto a tener una inflación disparada. Esta vez estamos hablando de una inflación del 8, quiero daros el dato exacto, del 8,4%, que de nuevo vuelve a provocar empobrecimiento de todos los ciudadanos y todas las empresas, pérdida del poder adquisitivo y, por supuesto, retracción del consumo, que lo que produce es menos actividad económica y entramos en un círculo vicioso que tiene difícil solución, sobre todo con esta falta de toma de medidas que tenemos en la economía española. Estamos hablando de que a los españoles, ya se ha calculado, les ha costado esta subida de precios 16.700 millones de euros en poder adquisitivo. Y no hemos parado la subida de los precios, seguimos con tasas de inflación más propias de otro tipo de economías. Y te podrán decir, sí, en Europa también han subido los precios. Sí, pero nada que ver con las subidas
prácticamente el doble de subidas de precio en nuestro país que en el resto de Europa. Sí, amigo, te estoy contando los datos que están detrás de las noticias que se venden, bueno, pues en los telediarios, que son noticias muy dirigidas, por un lado, a resaltar datos sin contarnos todo el trasfondo y, por otro lado, a que se hable de ciertos temas y no de otros que son vitales. En este canal te lo vamos a intentar contar todo para que entiendas realmente cuál es la situación, para que entre todos lo podamos difundir y para que podamos hacer lo necesaria, la presión necesaria para que las cosas se empiecen a hacer bien, porque cada vez va a ser más difícil salir de esta crisis económica. Por eso te voy a pedir la suscripción. Es todo lo que te pido. Con esa suscripción nosotros vamos a poder ir trabajando para conseguir el objetivo. El objetivo nuestro como comunidad, llegar a 1 millón de suscriptores. Así que si tú ya estás suscrito, comenta, comparte y ayúdanos también a llegar a ese objetivo. ¿Por qué ese 1 millón de emprendedores? Porque ahí sí tendremos la fuerza suficiente como para poder influir en todas esas decisiones que ahora se están tomando al revés de lo que se deberían tomar. Así que venga, suscríbete. Gracias. Y vamos con los datos que también han abierto todos los titulares en los telediarios, y es, bueno, los datos económicos, los datos, perdón, de empleo del mes de abril. Todos sabemos que el mes en el que está la Semana Santa aumentan las contrataciones, pues porque hay la Semana Santa que provoca un aumento en el turismo, un aumento, bueno, al final se produce siempre un aumento en esas contrataciones. Pero si nos vamos a esa encuesta de la EPA que coge el primer trimestre entero, enero, febrero y marzo, estamos hablando de que nos está dando datos de una pérdida de 100.200 puestos de trabajo, un incremento en el desempleo de 70.900 trabajadores y una cifra total de 3.174.000 desempleados. ¡Ojo! En esta cifra de desempleados no tenemos en cuenta los que están en ERE, que, bueno, pues gracias a Dios cada vez son menos, pero tampoco tenemos en cuenta todos esos contratos fijos discontinuos que están sin trabajar. Fijaos cómo el maquillaje de esta reforma laboral hace que ya no contemos como contrato temporal a ese señor que tiene un contrato fijo discontinuo. Un contrato fijo discontinuo podemos estar hablando que lo vamos a llamar cada año para hacer la campaña de Semana Santa. Pero eso es un trabajo temporal. Solo trabaja esos meses al año. No, se llama fijo discontinuo, ya no entra en las estadísticas. Pero es que además ya no entran los desempleados. Ese señor, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga ingresos en su casa, aunque no haga ni una sola hora de trabajo efectivo en los próximos meses, no va a contar como desempleado. Lo hemos hablado muchas veces en este canal. O resolvemos el problema, o bueno, o resolvemos los indicadores del problema, o los maquillamos, o tal, y entonces ya parece que no tenemos el problema. No, el problema está ahí. Lo único que hemos hecho ha sido maquillar los resultados. Bueno, pues es lo que está pasando con esta reforma laboral y con los datos que ellos mismos nos están aportando. Estos contratos fijos discontinuos han incrementado un 500%. Se están haciendo muchísimos contratos fijos discontinuos y muchísimos contratos fijos, discontinuos o no discontinuos, a tiempo parcial, con unas poquitas horas. Fijaos que en el sector privado esa hora trabajada o ese total de horas trabajadas todavía no ha llegado a las cifras que teníamos anteriores a la pandemia. Sí ha llegado en el sector público, rebasándolo en mucho, y al final eso hace que más o menos se compense. Así que ya veis, tenemos 3.174.000 parados, en los que no tenemos en cuenta los que están en ERE, en los que no tenemos en cuenta los que tienen un contrato fijo discontinuo y ya no están trabajando, y en los que no tenemos en cuenta a toda esa gente que tiene un contrato fijo, sí, pero igual es un contrato fijo de 20 horas al mes. Claro, pues si lo que hablamos es de mejorar la moralidad, pues ahí tenemos un problema. Si lo que estamos hablando es de mejorar la precariedad, pues ahí tenemos un problema. Eso sí, las cifras del paro nos van a salir cada vez mejor, porque vamos sacando un montón de personas de esa lista de desempleo. Eso sí, la gente sigue sin tener empleo fijo de verdad y sin tener un empleo digno. Nos podemos engañar, pero al final el resultado es el que estamos viendo
si rascamos un poco en esos datos que no se ofrecen en los telediarios, pero que están ahí para quien los quiera revisar. Y como hablábamos, está muy bien esto de sacar pecho, pero que sepamos que en la Unión Europea somos el país con un mayor paro, con una mayor inflación, con un mayor déficit y con una mayor deuda. Y lejos de que ahora la tendencia sea hacia arriba, podemos hablar de datos como que las ampliaciones de capital en el ámbito de la empresa han caído un 15,5% en enero, febrero, marzo. Ese es un dato tremendo. La tendencia no es hacia arriba, no es a invertir, no es a generar en un futuro próximo más riqueza, sino que es una tendencia de ir hacia atrás, de replegarse, porque no se ve nada claro la salida de esta crisis económica. Así que, amigos, como veis, la situación es muy grave. No terminamos de conseguir salir de esta crisis económica. Estamos cargando al ciudadano y a la empresa cada vez de más impuestos para financiar esa maquinaria brutal del Estado, sin preocuparnos de hacerla más eficiente, de reducir esos gastos. Y bueno, pues poco a poco, si no cambian las cosas y seguimos haciendo lo contrario a lo que hacen el resto de países europeos, pues seguiremos ganando el ranking de paro, de déficit, de deuda, de menor crecimiento en el PIB. Todos los parámetros negativos los seguiremos liderando en esos 27 países de nuestro entorno si las cosas no cambian y no empezamos a tomar las medidas adecuadas. Impulsar la generación de riqueza para que haya más gente produciendo, más gente pagando impuestos, más gente consumiendo, y no hacerlo al revés. No subir los impuestos a los pocos que pueden consumir, que están produciendo, para que poco a poco pues cada vez sean menos y entremos en esa espiral negativa de subida de precios, de falta de generación de riqueza y de pérdida, que eso sí es muy difícil después de recuperar, de pérdida de tejido empresarial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solo te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a esta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres ahora es seguir viendo más vídeos relacionados con la situación económica actual, los emprendedores, las dificultades que tiene nuestra economía para salir adelante, aquí tienes más vídeos recomendados. Adiós, adiós.